Tenemos esa la ecuación que hemos visto hace un momento. Hemos multiplicado miembro a miembro la ecuación de oscilación por la velocidad relativa, omega R. Y entonces ustedes pueden fijarse lo siguiente. Yo tengo 2 aquí, tengo omega R, esto puedo introducir dentro de la diferencial. Y el primer miembro puedo escribir así. Puedo escribir diferencial de omega R cuadrado sobre, esto es H sobre omega S, ¿cierto? Por entre dt, ¿no? Porque ustedes si sacan la diferencial de omega R van a tener 2 veces omega R, que aquí está 2 omega R por diferencial de omega R. Y tengo en el segundo miembro, tengo PM, potencia mecánica, potencia eléctrica de delta dt, ¿no es cierto? Y aquí el tiempo podemos cancelar, ¿sí? ¿Y qué estamos estudiando? Rápidamente nuestro diagrama potencia-ángulo, estoy viendo, este es el área de aceleración, este es el área de desaceleración, esto es el punto A, esto es el punto B, este es el punto C, este es el punto D y este es el punto E. Este es el ángulo delta X, aquí es delta C, aquí es delta 0, ¿no es cierto? Tenemos eso. Si algo no se entiende, por favor, inmediatamente me hacen saber. ¿No? Entonces, ¿qué tengo? Voy a integrar, este va a ser el punto 1. El punto A va a ser el punto 1 y el punto E va a ser el punto 2. Voy a integrar desde 1 hasta 2. 1, 2 incluye aceleración y desaceleración. Entonces integro. Miren ustedes, integramos, yo tengo lo siguiente. H omega S diferencial de omega R al cuadrado desde 1 hasta 2 y esta es la potencia mecánica, potencia eléctrica de delta desde 1 hasta 2 también, ¿no? Y si integramos el primer miembro, voy a tener esa constante h sobre omega s, que son constantes fuera de la derivada. Aquí tengo omega R2 al cuadrado menos omega R1 al cuadrado en el primer miembro. ¿Está bien? Eso es importante. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando la velocidad relativa en el punto 2 y en el punto 1. Miren, estoy calculando aquí y aquí, ¿no es cierto? La velocidad relativa en el punto 2, por ejemplo, omega R2, es la velocidad. En E ya hemos probado que es la velocidad sincrónica. Menos la velocidad sincrónica, entonces la velocidad relativa en el punto 2 es 0. Porque en E y en A la velocidad es sincrónica. Del mismo modo, la velocidad relativa en el punto 1 es también 0. Porque en el punto 1 la velocidad es sincrónica, estoy repitiendo. Por lo tanto, esta diferencia es nula. ¿Está bien? Es nula. Y me queda simplemente esta ecuación. Desde 1 hasta 2, PM menos potencia eléctrica. Así. Pero en el punto 1, ¿cuál es el ángulo? Delta 0. Aquí es delta 0. ¿No? Y en el punto 2, el ángulo es delta X. ¿Está bien? Delta X. ¿Está bien? En el punto 1, el ángulo es delta 0 y en el punto 2 es delta E. Y bueno, voy a
tratar de integrar en esta misma pizarra para no repetir el diagrama, ¿no? Necesitamos el diagrama. Entonces, ¿qué tengo? Entonces, como el primer miembro es 0, el segundo también es 0. ¿Está bien? Ahora, este integral que va desde delta 0 hasta delta x, puedo dividir en dos integrales. Desde delta 0 hasta delta c y desde delta c hasta delta x. Entonces, el primer miembro, el segundo miembro puedo escribir así. Desde reescribir la integral de la siguiente forma. Desde delta 0 hasta delta c. Potencia mecánica menos potencia eléctrica por dt, más una integral desde delta c hasta delta x, potencia mecánica menos potencia eléctrica, paréntesis dt. Y eso está igualado a 0, ¿saben? ¿No es cierto? Ya hemos dicho. Ahora, ¿qué significa esta integral de PE, de este PM menos de PE, desde delta 0 hasta delta C? Desde delta 0 hasta delta C es este área. Que hemos dicho es el área de aceleración, ¿no? Y esta ecuación la escribo así. Entonces tengo desde delta 0 hasta delta C, PM menos potencia eléctrica dt. Ahora, la segunda integral es PM menos PE. PM es esto. Es la línea horizontal. Y PE es la curva. Es más grande. Entonces esta cantidad es negativa. ¿No? El sustraendo es mayor que el minuendo. Entonces, yo puedo, este segundo término, puedo pasar al segundo miembro, ¿no? Y eso pasa con signo menos. Pero para cambiar el signo menos, yo invierto aquí. Como P es más grande que la potencia mecánica, entonces tengo esto. PE, PM, dt, desde delta C hasta delta X. ¿Qué hemos dicho? Que la integral desde delta 0 hasta delta C es A1. Ahora, la integral desde delta C hasta delta X es A2. Hemos probado que el área de aceleración es igual al área de desaceleración. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ahora, continuamos. Oscila entonces. Ahora, se dan cuenta, este es el ángulo de desconexión. Delta C es el ángulo de desconexión. Mientras más tiempo tarden en actuar los relés, mayor es el ángulo delta C. ¿No es cierto? Y el criterio de las áreas iguales exige que el área 1 sea igual a 2. Eso lo veremos mejor en el diagrama. Así. Bueno, yo tenía esto. Potencia mecánica, potencia eléctrica. Inicialmente hemos dicho que este es el área de aceleración. Y este es el área de desaceleración. Aquí es velocidad sincrónica, hemos demostrado inclusive. ¿Sí? ¿Qué pasa si, y este es el tiempo el ángulo de desconexión, que está asociado a un tiempo de desconexión? ¿Qué pasa si nosotros vemos que el tiempo de desconexión tarda? Los relés tardan un tiempo mayor. Entonces, el área 1 aumenta. Este es el nuevo ángulo delta C. El área 2 correspondientemente, el criterio de las áreas iguales exige que sea igual.
Esto tiene que ser omega S, ¿no? Pero hay un límite para eso. Hay un ángulo crítico que asegure que el área A1 sea igual a 2. Entonces, por encima de la línea horizontal, la potencia mecánica, la potencia eléctrica es más grande y desacelera, ¿no es cierto? Y si el área, el tiempo de desconexión tarda más, entonces este es el nuevo área de aceleración. Y correspondientemente el área de desaceleración también aumenta. Pero ¿cuál es el límite? Habrá un ángulo crítico que asegure que el área A1 sea igual a 2. En este punto, eh, la velocidad tiene que ser la velocidad sincrónica, ¿no? Porque si pasa este punto, la potencia mecánica, la potencia acelerante cambia de signo y el rotor empieza a acelerar mucho más y se pierde la estabilidad. Entonces, tenemos lo siguiente. Esta es la potencia mecánica. Esta es la curva potencia-ángulo. Este es el ángulo inicial. Este es el ángulo crítico. Este es el área de aceleración. Y este es el área de desaceleración. En este punto, la velocidad es sincrónica. Y para este punto, el ángulo es del rotor delta máximo, ¿no? Entonces, nos interesa conocer este ángulo, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer este ángulo? Calculando las áreas. El área 1 será integral desde delta 0 hasta delta crítico, ¿no? Y delta crítico y la potencia mecánica simplemente, porque ya hemos dicho que la potencia eléctrica es cero. La potencia eléctrica es cero aquí, por dt. Eso es integral, es muy fácil. La potencia mecánica es constante. Integramos, sustituimos. Esto es delta crítico menos delta cero. El área de desaceleración, A2, integral, desde delta crítico hasta delta máximo. La potencia eléctrica es más grande que la potencia mecánica. Es la potencia eléctrica que es P máximo seno delta menos la potencia mecánica, dt, ¿no? Eso integral no es difícil, no hay mucho espacio. La integral del seno es menos coseno, P máximo, coseno de delta, se reemplazan los límites de integración, delta, esto es máximo, ¿no? Y la integral de este segundo miembro es más fácil todavía, es Pm, eso será delta máximo menos delta crítico. Y el criterio de las áreas iguales exige que estas dos áreas sean iguales. Igualamos esta ecuación con esta ecuación, luego de sustituir los límites de integración, y tenemos la siguiente ecuación. ¿No? Aquí, otra vez el diagrama. Este es el ángulo inicial, el ángulo crítico y el delta máximo, ¿no? Calculamos el área de aceleración, es A1, y hemos dicho que esta ordenada es constante. Pero aquí esta ordenada no es constante, fíjense, ¿no? La ordenada no es constante. Pero igualando el área 1 con el área 2, calculamos el ángulo crítico de desconexión con esta ecuación, ¿no? Con esa ecuación y tengo el ángulo crítico. Pero
para este ángulo crítico hay un tiempo crítico. ¿Cómo conocemos el tiempo crítico? Nosotros sabemos que en este periodo de aceleración, la aceleración es constante, ¿no? Eso es muy importante, es constante. Y la velocidad varía linealmente. Entonces, miren, aquí tengo. Esto es el ángulo rotor para cualquier ángulo. Nosotros estamos hablando del ángulo crítico. Entonces, aquí tengo delta crítico y aquí el tiempo es el tiempo crítico. De aquí despejo el tiempo crítico. Ha de haber una raíz cuadrada, en fin, y encontramos esta ecuación. Este es el tiempo crítico. Este es el ángulo crítico y este es el tiempo crítico cuando la falla se produce muy cerca de la barra. Es decir, las ecuaciones indicadas solo valen cuando la falla es aquí. No valen cuando la falla es aquí. ¿Está bien? Eso es importante. ¿Hay alguna pregunta? Ya después hemos de ver qué ocurre si la falla se produce en cualquier lugar de la línea, ¿no? Y eso es otro análisis, que lo vamos a ver. A ver, veamos qué podemos hacer hoy, o como un adelanto, ¿no? Entonces aquí tengo eso. Tengo la falla aquí, ¿está bien? La falla es aquí. En ese caso, fíjense, es importante comprender el aspecto físico previamente. Entonces la tensión aquí ya no es cero, en esta barra. Ya no es cero la tensión. Y aunque hay una falla aquí, esta línea está sana. Y por lo tanto, la potencia eléctrica que el generador produce es producida y transportada por la línea sana y entregada al sistema infinito. Pero la topología de la red ha cambiado, porque por esta línea no se transmite potencia. Entonces, la reactancia equivalente entre este generador y este generador es diferente cuando ambas líneas están operando. Y consiguientemente cambian las ecuaciones potencia-ángulo. Una cosa es la ecuación potencia-ángulo cuando no hay falla. Miren, imaginen ustedes que no hay falla aquí. Entonces, ¿qué reactancia hay entre este generador y este generador? Está la reactancia del generador, la reactancia del transformador, más la reactancia equivalente de estas líneas en paralelo. Eso es antes de la falla. Durante la falla, este punto está aterrado rígidamente a tierra. Vamos a suponer que hay un cortocircuito trifásico a tierra. Entonces, ya la impedancia, la reactancia equivalente entre este generador y este generador cambia. Y consiguientemente la ecuación potencia-ángulo. Entonces, cuando la falla se transmite del generador al sistema infinito por la línea sana, tengo una otra ecuación de potencia-ángulo. Es la ecuación potencia-ángulo durante la falla. Y finalmente, los relés actúan, estos dos interruptores se abren simultáneamente, se sale la línea, ¿y qué queda? La reactancia del generador, la reactancia del transformador, más la reactancia de la línea sana, de la línea que quedó. ¿Está bien? Y entonces ha cambiado la reactancia. Entonces hay otra ecuación de potencia-ángulo después de la falla. ¿Está bien? En el caso anterior, nosotros hemos visto que aquí la aceleración es constante, ¿no? Es constante. Pero aquí, este área es el área de aceleración. Miren, la ordenada cambia, ¿no? Cambia. Y por lo tanto,
La aceleración no es constante y las ecuaciones que hemos visto previamente no valen. ¿Está bien? Y luego, entonces, al desconectarse la línea fallada, empieza a desacelerar también. Y lo que queremos es encontrar el ángulo crítico y el tiempo crítico. ¿Alguna pregunta? Bueno, preguntas.